Semejanza de triángulos. ¿Qué significa que dos triángulos sean semejantes? Los triángulos semejantes son aquellos cuyos lados son proporcionales y cuyos ángulos son iguales. Dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma, pero son de diferente tamaño, como podemos observar en el siguiente ejemplo. El lado C debe de ser proporcional al lado C'. Eso quiere decir que C' puede medir la mitad de la longitud de C para que exista una proporción. Los ángulos deben de ser iguales, como lo explica en la definición anterior. Criterios de semejanza de triángulos. Criterio ángulo-ángulo. AA. Los triángulos son semejantes si tienen los ángulos respectivamente iguales, o sea, congruentes. Si el ángulo alfa es congruente, el ángulo alfa' y el ángulo beta es congruente al ángulo B', entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo DF. En consecuencia, el tercer ángulo también resulta igual. Criterio lado-ángulo-lado. LAL. Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales e iguales el ángulo comprendido entre ellos. Si el lado AC es proporcional al lado DF y esta proporción es igual a la proporción entre el lado ABC y DF, y además el ángulo alfa es igual al ángulo alfa', entonces el ángulo ABC es semejante al triángulo DF. Criterio lado-lado-lado. LL. Dos triángulos son semejantes si tienen sus tres lados respectivamente proporcional. Si la proporción entre el lado AB y DE es igual a la proporción entre el lado BC y F y el lado CA y F, entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo DF. Criterio lado-lado-ángulo. Dos triángulos son semejantes si tienen los lados proporcionales y el ángulo opuesto al mayor de los respectivamente iguales. Si la proporción entre el lado CA y el lado DF es igual a la proporción entre el lado CB y F, además el ángulo alfa es igual al ángulo alfa', entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo DF. Congruencia entre triángulos. La congruencia de triángulos estudia los casos en que dos o más triángulos presentan ángulos y los lados igual medida o congruentes. Los triángulos son congruentes si sus lados correspondientes tienen la misma longitud y sus ángulos correspondientes tienen la misma medida. Si el triángulo ABC es congruente al triángulo DF, la relación puede ser escrita matemáticamente así. Al observar los triángulos de la figura puede apreciarse que tienen los lados respectivamente congruentes, que son el lado ABC es igual al lado ED y el lado BC al EF. También tienen ángulos respectivamente congruentes. El ángulo A es igual al ángulo D, el ángulo B es igual al ángulo E. También el ángulo C es igual al ángulo E. Entonces es posible afirmar que el triángulo ABC es igual al triángulo DEF. Criterios de congruencia. Criterio LL. Lado-lado. Dos triángulos son congruentes si sus lados correspondientes son congruentes, como el lado AC es igual al lado AC', el lado BC es igual al BC', el lado AB es igual al AB'. Criterio LAL. Lado, ángulo, lado. Los triángulos son congruentes si tienen los lados correspondientes y el ángulo comprendido entre ellos son congruentes. El lado AC es igual al lado AC', el ángulo A alfa es igual al ángulo A alfa', el lado AB es igual al lado AB'.
Criterio ALA. Ángulo, lado, ángulo. Los triángulos son congruentes si tienen los dos lados correspondientes y el lado comprendido entre ellos congruentes. El ángulo alfa es igual al ángulo alfa prima y el lado AB es igual al lado AB prima y el ángulo beta es igual al ángulo beta prima. Criterio LLA. Dos ángulos son congruentes si tienen dos lados correspondientes y el ángulo opuesto mayor de estos lados congruentes, como el lado AC es igual al lado AC' y el lado BC' es igual a B'. El ángulo alfa es igual al ángulo alfa prima. Ahora voy a hacer un ejemplo utilizando la semejanza de triángulos. Voy a medir la sombra del poste para sacar la altura. Ahora para calcular la altura del poste voy a sacar la proporción entre mi sombra y la sombra del poste, que sale a 6. Luego tenemos que dividir mi altura con la altura del poste, pero como no sabemos la altura del poste, despejamos X multiplicando mi altura con nuestra razón de proporcionalidad, que sale a 9. Esto sería el criterio LLA, porque la base de la sombra del poste y mi sombra son proporcionales. Entonces mi altura y la altura del poste igual son proporcionales. Y ahora con el ángulo, el poste con la base tiene un ángulo de 90 grados
igual mi altura con la sombra. Gracias por su atención, ojalá que les haya gustado.